Bueno, en este video vamos a ver la API de la GBIF para Python. Vamos a ver cómo consultar información por medio de código Python dentro de la base de datos de la GBIF o Global Biodiversity Information Facility, utilizando el nombre científico de una especie de árbol que se da en la ciudad de Cali. En el video pasado hicimos un desarrollo para una consulta de la base de datos del censo arbóreo integrado en nuestra base de datos geográfica, y le pedimos a la base de datos que nos mostrara el nombre científico de cada especie presente en la ciudad de Cali y el número de árboles para cada especie dentro del área urbana, ¿sí? Obtuvimos esta tabla con 447 resultados. ¿Qué significa eso? Que hay 447 especies diferentes de árboles en Cali, de acuerdo al censo arbóreo realizado por el DASMA, y cada especie tiene asociado su nombre científico y el número de árboles censados por el DASMA dentro del área urbana. Entonces habíamos visto pues que de esas 447 especies íbamos a hacer un ejercicio con la especie Annona muricata, que es la guanábana, ¿sí? Nombre común o nombre popular de este árbol, Annona muricata o guanábana. Es una especie que tiene un uso de alimentación humana, ¿sí? Tiene un fruto comestible. Y ahora vamos a ejemplificar cómo podemos hacer cómo podemos desarrollar código en Python muy básico, ¿sí? El código, vamos a utilizar las estructuras más básicas de Python para consultar la API de la GBIF por medio de este código Python. Es decir, vamos a utilizar este lenguaje de programación para hacer una consulta de la especie Annona muricata. Lo primero que vamos a ver aquí es, vamos a entrar a Google y vamos a poner en el buscador de Google GBIF API, que quiere decir interfaz de programación de aplicaciones para Python, ¿sí? Es decir, la herramienta que tiene la GBIF, la Global Biodiversity Information Facility, para que los usuarios por medio de código Python puedan consultar la base de datos. Damos Enter. El primer enlace que nos aparece es el portal de esta API para Python integrada en la base de datos de la GBIF, GBIF Python Client, ¿sí? Y aquí tenemos el portal de esta API, ¿sí? GBIF Python Client, o sea, cliente para Python en la base de datos de la GBIF, ¿sí? Y se tiene una introducción, pues, así como una imagen, ¿sí? Respecto, pues, a esta herramienta tecnológica. En esta parte tenemos un enlace al repositorio remoto en GitHub para esta API de la GBIF de desarrollo con Python. Lo vamos a abrir en un enlace nuevo, y este es el repositorio remoto en GitHub de esta API de la GBIF para Python, ¿sí? Para trabajar con Python utilizando pues las estructuras de Python, del lenguaje Python, para consultar la base de datos de la GBIF. Entonces, aquí tenemos los archivos. La GBIF es una red social de desarrolladores, una red mundial una red social a nivel mundial de desarrolladores, donde pues las personas que se dedican pues a desarrollar código y programación de sistemas, digámoslo así, publican proyectos de desarrollo de código en la nube de manera gratuita. Entonces GitHub por eso es una red social de desarrolladores, y obviamente la GBIF tiene una cuenta como institución dentro de GitHub para publicar sus desarrollos en varios lenguajes, entre ellos el lenguaje Python. Aquí se da unas instrucciones para instalar esta API de la GBIF en el computador local de las personas que quieran trabajar con esta API y poder desarrollar código con Python para consultar información de biodiversidad, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo aquí
de cómo podemos instalar esta API en nuestro computador. Entonces abrimos el símbolo del sistema, que es esta pantalla negra, ¿sí? Que es la consola del sistema operativo, ¿sí? Técnicamente se llama consola del sistema operativo, y aquí podemos por medio de unos comandos trabajar con el sistema operativo a través de la consola. Para instalar esta API de Python, primero hay que instalar Python en nuestro computador y luego instalar esta librería, ¿sí? La librería, ¿qué quiere decir? La librería es un conjunto de funciones dentro de Python que se instalan en el sistema operativo para poder trabajar con la GBIF utilizando código Python. Entonces escribimos este comando pip en minúscula, pip install, y ponemos PY, que significa Python, y GBIF, que significa la base de datos, ¿sí? Entonces vamos a instalar esta API de la GBIF para Python, damos enter. Y esperamos a que desde la nube se instale esta librería en nuestro computador local. Yo ya la tengo instalada, entonces me aparece, digámoslo así, este proceso, pero las personas que no tengan instalada la librería de Python para la GBIF, le va a aparecer un flujo también, pero al final les va a decir que se instaló de manera exitosa la API de la GBIF para Python en el computador local. Una vez ya hemos instalado la librería de la GBIF, ya podemos empezar a trabajar con el código Python, y esta es una línea de trabajo con Python para aprender a consultar información de biodiversidad, ¿sí? En la que se pueden ver temas básicos de desarrollo con Python, como son los tipos de datos en Python, la sintaxis, o sea, la forma de escribir el código para que el intérprete de Python pueda entendernos y pueda realizar las tareas que le estamos pidiendo que haga. También temas básicos como por ejemplo la declaración de una variable en Python, el trabajo con listas, ¿sí? Y específicamente con este código, primero importamos la librería que acabamos de instalar, GBIF para Python, y importamos unas clases. ¿Qué son las clases? Es como decir un conjunto como de instrucciones específicas para poder consultar las especies que se tienen dentro de la base de datos de la GBIF, las especies de flora y fauna, de plantas y animales, y para importar también un conjunto de instrucciones que nos permiten ver el número de registros que se tienen en la base de datos de la GBIF. Y por medio de un curso sencillo virtual se puede trabajar con las estructuras básicas de Python, como son los tipos de datos, las variables, la forma de declarar una variable en Python, y las listas y diccionarios en Python, que son temas básicos de programación con este lenguaje, y que nos permiten trabajar en la API de la GBIF, trayendo la información desde la base de datos para que Python nos la muestre por medio de listas de Python, que son un tipo de dato específico que almacena varios valores dentro de un espacio en la memoria del ordenador, ¿sí? Entonces aquí en estas primeras dos líneas de código, en esta primera línea de código le vamos a decir a la GBIF que vamos a traer la información de esta especie, Annona muricata, ¿sí? Y la vamos a guardar en esta lista que le ponemos el nombre splist, ¿sí? Entonces splist igual operador de asignación, y creamos la lista con esta sintaxis. Las listas en Python siempre pueden almacenar uno o varios elementos, y todos están encerrados, esos elementos están encerrados entre corchetes y separados por comas. En este caso solamente vamos a traer la información de una sola especie, Annona muricata, entonces la lista va a tener un solo elemento, ¿sí? Que es este nombre científico. Luego, por medio de esta segunda línea de código, le vamos a decir a la GBIF que nos guarde en esta lista
el código único para esta especie dentro de la base de datos de la GBIF. Es decir, la GBIF genera una identificación única o un código único, como decir la cédula de cada especie dentro de la base de datos de la GBIF, y nosotros le vamos a decir, le vamos a pedir que nos guarde en esta lista, ¿sí?, el código único para esta especie Annona muricata dentro de la base de datos de la GBIF, ¿sí? Entonces, por eso le dice que utilizamos esta clase, la clase especies, y el método nameBackbone, y con el nombre usageKey, que significa que nos traiga por medio del método nameBackbone, nos traiga el código único de esta especie, que identifica esta especie en la base de datos. ¿Y para quién? Para X en SPList, ¿sí? SPList es esta otra lista, ¿sí? Y para, aquí recorremos la lista por medio de este ciclo for. Entonces, para cada elemento que está en esta lista de SPList, nos va a traer el código único de identificación de esa especie dentro de la base de datos de la GBIF, ¿sí? Aquí podemos ver que esta primera lista puede tener más especies. Podemos hacer una consulta de varias especies, ¿sí? Por ejemplo, podríamos consultar, de acuerdo a lo que obtuvimos acá con la base de datos, otra especie, por ejemplo, Albizia saman, y simplemente escribimos el nombre científico de las especies que queramos consultar separados por comas, ¿sí? Y estos nombres científicos, como son un tipo de dato texto, tienen que ir entrecomillados, ¿sí? Porque todos los tipos de dato texto en Python van entre comillas, ¿sí? Porque es un tipo de dato alfanumérico, ¿sí? Aquí podemos escribir el número de especies que queramos, de acuerdo pues al nombre científico. Escribimos los nombres científicos separados por comas y de esa manera empezamos a hacer la consulta a la base de datos de la GBIF. Pero por ahora vamos a hacer la consulta de una sola especie, que es la especie de guanábana. Guardamos los cambios y con esta línea de código traemos la identificación única de esta especie y imprimimos ese código único con esta otra línea de código. Print keys, imprimimos el contenido de esta lista, ¿sí? Ahora, con esta línea de código vamos a utilizar la clase ocurrencias, ¿sí?, que la importamos acá desde la API de la GBIF. Importamos la clase ocurrencias, que se refiere a los registros dentro de la base de datos que se tienen para un país, para una ciudad, para una localidad, etcétera. Vamos a traer los registros y con el taxon key, o sea, con la clave de especie X, que fue la que traímos acá, ¿sí? O sea, vamos a utilizar este código único dado por la GBIF para esta especie Annona muricata para contar, ¿sí?, con este atributo count, con este atributo del método que nos permite contar el número de registros que hay de Annona muricata en la base de datos de la GBIF, ¿sí? Y aquí otra vez el ciclo for para X o para cada elemento dentro de esta lista keys, ¿sí? Entonces, como ya tenemos aquí el código único de la guanábana, acá le vamos a decir que en otra lista llamada out nos guarde el número de registros, ¿sí?, o el número de avistamientos que se tienen de la guanábana dentro de la base de datos de la GBIF y que no lo guarde en esta lista. Y luego imprimimos la lista que hemos creado. Imprimimos esta lista para ver el número de registros que hay de guanábana dentro de la GBIF. Estas otras dos líneas de código hacen un diccionario en Python de los resultados obtenidos del nombre científico y del número de registros, ¿sí? Lo vamos a ver ahora que ejecutemos el código. Imprimimos este diccionario y con esta otra línea de código llamamos a la librería web browser, que nos permite abrir una página web por medio de código Python, ¿sí? O sea, por medio de esta línea de código Python vamos a poder abrir de manera automática la ficha de esta especie Annona muricata en nuestro navegador, ¿sí? Entonces, web browser, que es la clase, y el método open,
que es para abrir esa página web dentro de nuestro navegador, de nuestro computador local, a través pues de esta librería de Python. Entonces con esta línea de código Python le vamos a decir a Python, por favor, en el navegador abra esta página web. ¿Cuál es la página web? Es esta dirección gbif.org species, ¿sí? Que sería el apartado de las especies relacionado pues a esta clase species, ¿sí? Y que lo concatene con el código único que guardamos en esta lista, ¿sí? Como lo hemos guardado en esta lista de código único correspondiente a la guanábana Guanona muricata dentro de la base de datos de la GBIF, entonces concatenamos la dirección básica de la GBIF en internet, gbif.org/species, lo concatenamos con este código que trajimos de la nona muricata en la base de datos. Y con esto nos va a abrir en nuestro navegador la ficha de guanábana que hay guardada en la base de datos de la GBIF, ¿sí? Para poder revisarla. Ahora vamos a ver, cuando ejecutemos este código, vamos a ver el resultado. Y con esta línea de código le vamos a preguntar a la API de la GBIF que nos traiga los nombres comunes o los nombres populares, digámoslo así, de esta especie de guanábana en varios idiomas, ¿sí? Bueno, también aquí la clase species y el método nameUsage, ¿sí? El key va a ser nuevamente este código único de la especie guanábana dentro de la base de datos. ¿Y qué tipo de datos vamos a traer? Los nombres vernáculos o los nombres comunes, ¿sí? En varios idiomas. Vamos a ejecutar primero este código hasta aquí para ver qué obtenemos. Entonces, para ejecutar, simplemente dentro de este entorno de desarrollo damos la orden a Python, al intérprete, que ejecute esta línea de código. Python va a empezar a ejecutar línea por línea y va a ir dando los resultados que se obtienen al ejecutar cada una de estas líneas de código, ¿sí? Lo vamos a ir viendo ahora que ejecutemos el programa. Entonces le damos aquí intérprete de Python y ejecute este programa. Necesitamos tener internet, estar conectados a internet para poder hacer este procedimiento. Entonces, como vemos aquí de manera automática nos abrió la ficha de la nona muricata en la base de datos de la gbif.org y la URL que abrió es gbif.org/species y aquí tenemos el código único asignado por la GBIF para esta especie Annona muricata dentro de su base de datos. Entonces, toda base de datos siempre tiene un código único para cada elemento y como estamos hablando de la clase de las especies, la clase species dentro de la base de datos, por medio de Python se accede a esta clase a través de este código único para la especie. Entonces, si queremos consultar la información de esta especie, para acceder a esa información accedemos a la clase species y luego al código único correspondiente a esa especie. Aquí tenemos la ficha con el nombre científico y tenemos 1912 fotografías de la guanábana almacenadas en la base de datos de la GBIF, ¿sí? Aquí tenemos el registro fotográfico donde podemos consultar tanto la forma de las hojas, el fruto, digámoslo así, el tamaño del árbol, ¿sí? Digámoslo así, criterios para identificar esta especie en campo, ¿sí? Con esto podemos identificar la especie en campo. Por ejemplo, en las áreas urbanas de la ciudad tendríamos ya una forma de reconocer esta especie cuando la veamos en la calle, ¿sí? En el campo. Y de esta manera este registro fotográfico nos sirve para empezar a conocer más acerca de las especies. Esta información es básica porque nos permite ir construyendo conocimiento comunitario acerca de las especies y cómo reconocerlas en la ciudad. Recordemos que en la ciudad hay 3.923 árboles de esta especie según el DALMA. Aquí en la GBIF también tenemos un mapa perdón,
de distribución de esta especie en el mundo, y tenemos otra información, ¿sí? Tenemos mucha más información en esta ficha. Ahora, en el repositorio remoto de la GBIF para Python tenemos, digámoslo así, una descripción de los módulos y de las clases que hay almacenadas, que esos son temas de Python, ¿sí? Temas del desarrollo con Python, el tema de los módulos, el tema de las clases y el tema de los métodos. Entonces, por ejemplo, para la clase Species y el módulo Species, o clase especies, módulo especies, tenemos estos métodos, name backbone, que son, digamos así, herramientas que podemos utilizar para acceder a diferentes tipos de información, ¿sí? Entonces aquí en el repositorio se hace mención de cada uno de los métodos que tiene la clase especies o species, y un ejemplo de uso, ¿sí? Con un código Python que nos permite utilizar estos métodos dentro de la clase species o dentro del módulo species. Y tenemos otro módulo que llama ocurrencias, que es el módulo de los registros, y todos estos métodos que podemos utilizar, que también son herramientas para hacer consultas, ¿sí? Y tenemos un ejemplo, ¿sí?, de desarrollo de código Python para utilizar esos métodos. Y tenemos la clase Maps o el módulo Maps, que nos permite trabajar con la información georreferenciada, y estos métodos, el método map, ¿sí? ¿Para qué? Para crear mapas de distribución de una especie en específico dentro de Python. Y aquí tenemos el código Python para crear estos mapas de distribución de la especie, ¿sí? Entonces, toda esta información, toda esta API de la GBIF se puede ver en un curso virtual, ¿sí? Un curso corto virtual para aprender a desarrollar con Python dentro de esta API de la GBIF, ¿sí? También tenemos otros módulos, como el módulo Utils, para crear, digamos así, archivos geográficos. Y este módulo de geografía, pues, es específico para trabajar con Python el tema de los mapas, ¿sí? Si nosotros ampliamos este mapa, vamos a ver, tenemos el mapa de distribución, pero es un mapa sencillo. Sin embargo, para empezar a trabajar con georreferenciación nos sirve para introducirnos en el tema y trabajar también con Python, trabajar desarrollo de Python para mapas de biodiversidad, ¿sí? Ahora, como nosotros en esta línea de código, además de abrir la ficha de la especie, en esta otra línea de código le dijimos a Python que dentro de la base de datos de la GBIF nos busque los nombres vernáculos de la especie. En los resultados, cuando ejecutamos el código, vamos a tener esta lista, ¿sí? Encerrada dentro de un diccionario de Python, mediante el cual vamos a tener unos ítems. Esos ítems son nombres vernáculos en varios idiomas. Por ejemplo, Cachiman Epineux en lenguaje francés, ¿sí? Corosolier vernacular name y language, o sea, idioma francés, ¿sí? Otro vernacular name, Guanábana, ¿sí? Y en el idioma español, nombre vernáculo Soursop, lenguaje inglés. Y tenemos las fuentes de esta información, o sea, qué bibliografía utilizó la GBIF para consultar estos nombres vernáculos en varios idiomas. Por ejemplo, este otro nombre vernáculo es Stahel Anone y el idioma alemán, ¿sí? Y la fuente de la información. Otro vernacular name Anona, el lenguaje español, ¿sí? Otro vernacular name Araticum Grande y el lenguaje portugués, ¿sí? Otro Araticum Manso y language o idioma portugués, ¿sí? Aquí otro vernacular name Ati y lenguaje, aquí no dice el idioma, hay unos que no tienen el idioma. Aquí otro Corazao de Rainha, idioma portugués. Aquí otro Corosol Epineus, lenguaje francés, ¿sí?
Y aquí otro nombre, vernacular name, Guanábana, lenguaje español, ¿sí? Entonces, como esto quedó guardado en este diccionario, todos estos nombres en varios idiomas, nosotros podemos utilizar este diccionario, guardarlo, sí, guardar el diccionario dentro de con código Python y luego acceder a cada uno de estos nombres, sí, comunes dentro de un proyecto que tengamos para desarrollar código con Python o para alimentar esta base de datos que tenemos acá del censo arbóreo. Entonces, por ejemplo, para cada especie con código Python podemos consultar los nombres comunes en varios idiomas de cada una de estas especies y luego almacenar esa información de nombres comunes en varios idiomas para cada una de estas especies que tenemos en la base de datos. Entonces, por ejemplo, en una división del trabajo donde cada grupo, por ejemplo, de estudiantes o de personas que trabajen el tema pues de ingeniería forestal, cada grupo de trabajo escoja una especie, luego para la especie escogida se pueden hacer estas consultas por medio de código Python para generar esta información adicional dentro de la base de datos. Porque si nosotros miramos aquí, en el censo arbóreo no tenemos los nombres comunes, sino en español de esta especie. Y si agregamos nombres comunes en otros idiomas, pues entonces le haríamos un componente de bilingüismo al proyecto, ¿sí? Entonces, esa parte de los nombres comunes en varios idiomas sería para darle un componente de trilingüismo al proyecto, ¿sí? Ahora, vamos a hacer otra consulta pequeña y terminamos esta presentación. Vamos a comentar esta línea de código y vamos a descomentar esta otra, ¿sí? Y en esta otra línea de código lo que se hace es llamar a la clase species de la base de la GBIF y por medio del método nameUsage y la identificación única de la especie de guanábana vamos a traer los datos de descripción de la especie, ¿sí? Entonces vamos a volver a ejecutar este código, pero esta vez para traer los datos de la descripción de la especie. Aquí, como vemos, nos abre de manera automática la ficha en la GBIF para esta especie y esperamos obtener el resultado de la descripción de la especie según esta API de la GBIF para Python. Como mencionamos, se debe tener conexión a internet para poder consultar a la API de la GBIF, porque es, digamos así, una consulta, es una petición que se hace al servidor de la GBIF a través pues de la nube, ¿no? Entonces aquí tenemos ya el resultado de esta parte, de esta línea de código, ¿sí? Esta línea de código que acabamos de decir, que llama a la clase species y al método nameUsage con esta clave única para la especie de guanábana y traemos la información de descripción de esa especie. El resultado que obtenemos es este diccionario en Python que nos muestra el siguiente tipo de información. Para esta parte de descripción siempre vamos a tener, cada ítem va a tener un tipo de información consultada. Para este primer elemento del diccionario tenemos un tipo de información de conservación o estado de conservación de la especie y en el apartado o en el valor descripción dentro del diccionario tenemos que para la GBIF reporta un estado de amenaza global de casi amenazada esta especie, near endangered, ¿sí? En inglés, para esa especie de guanábana según esta bibliografía de flora del Tolima presente en las cuencas hidrográficas de los ríos Coelho, Totare, etcétera, ¿sí? Ahora, ese sería el primer ítem de información o de descripción. Aquí otro ítem, tipo uso, y la descripción de esa información es planta alimenticia. Entonces, uso, planta alimenticia. Entonces, esta especie, Annona muricata, es una planta alimenticia según la base de datos pues, de la GBIF. Ahora, otro tipo de información, hábito. Y la descripción que es un árbol, ¿sí? El hábito se refiere a que si es un árbol, si es un arbusto, si es una palma, ¿sí? Ahora, otro tipo de información, otro dato de información de uso de la especie y aquí otra vez alimenticio, ¿sí? Aquí otro tipo de dato, uso y descripción
el fruto, tiene un fruto alimenticio, ¿sí? Y obviamente para cada uno de estos ítems de descripción de la especie hay una fuente de información que puede ser bibliografía o descripciones que haya hecho las instituciones que han publicado en la GBIF estos datos. Ahora aquí otro ítem, uso y alimento, ¿sí? Ahora otro tipo de información relevante de la especie en el programa Reverdecer, y dice descripción, especie de planta arbórea nativa. Aquí estamos también definiendo que es una especie nativa, ¿sí? Se encuentra entre los 100 y 2000 metros de altitud. Es usada comúnmente en procesos de restauración ecológica como alimento y hábitat de la fauna silvestre, ¿sí? Entonces aquí vamos obteniendo por medio de estos elementos del diccionario diferente información acerca de la especie. Aquí otro uso, alimenticia, y este más específico describe cuál es la materia prima y cómo es, digámoslo así, las características que le dan el carácter de planta alimenticia a esta especie. Sus frutos son consumidos por el hombre y por especies silvestres, ¿sí? Otro tipo de uso, alimenticia, sus frutos son consumidos por especies silvestres y por el hombre. Otro tipo de información, distribución, elevación, el rango altitudinal en que se encuentra. Aquí otro tipo de información, distribución en los departamentos. Y aquí muestra los departamentos en que se distribuye: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Casanare, Cauca, etcétera. Aquí otro tipo de información, uso, parte de la planta, y la parte de la planta que es comestible es el fruto. Aquí otro tipo de uso, descripción medicinal, trastornos tratados cardiológicos, o sea, es una planta con propiedades medicinales para tratar problemas cardiológicos según esta base de datos. Aquí otro tipo de uso, amenaza según el Ministerio de Ambiente, near endangered, que quiere decir casi amenazada, ¿sí? Otro tipo de información, distribución, origen, y dice aquí nuevamente nativa, es un árbol nativo de Colombia, ¿sí? Aquí otro ítem de información, uso, descripción, y la descripción: para afecciones cardiológicas se congela la pulpa y se consume poco a poco, ¿sí? Entonces una información respecto pues al uso medicinal de esta planta. Otro tipo de uso, descripción, se consume la fruta fresca. Aquí otro hábito, es un árbol, y así tenemos diferentes ítems de descripción de la especie de acuerdo pues a tanto los usos, el hábitat en el que reside esta especie, esta planta, el estado de conservación de la planta, etcétera, todo lo que estamos viendo aquí. Entonces todo esto es un diccionario de Python en el que podemos traer esta información. Luego, una vez que hemos traído este diccionario a nuestro ordenador local, podemos guardar cada uno de estos elementos dentro del diccionario. Por ejemplo, les pongo un ejemplo: este primer elemento del diccionario, que guarda o que almacena una información de la especie relacionada con el estado de conservación de la especie, y nos dice que el estado de conservación es de near endangered o casi amenazada. Cada uno de estos elementos que traemos con el diccionario los podemos guardar y luego los podemos adicionar a esta base de datos, enriqueciendo la base de datos de nuestros árboles en la ciudad de Cali, ¿sí? Para que no solamente tenga la información del censo arbóreo levantada por el DALMA, sino que además traemos la información de la GBIF y la integramos dentro de esta base de datos para enriquecer, digámoslo así, la base de datos y tener mayor información respecto a la especie, y combinar tanto la fuente de datos local del DALMA con la fuente global de la GBIF. ¿Listo? Por esto hemos terminado esta presentación.